Bueno, pues somos Hanna, Paula y Pablo y vamos a presentar un tour literario de Christa Wolf y de todas las ubicaciones, las ciudades y los puntos de interés a lo largo de su trayectoria. Bienvenidas y bienvenido a bordo de nuestro viaje literario en autobús por la vida de Christa Wolf. Durante este recorrido de 4 días, vamos a seguir sus huellas a través de varios lugares que marcaron su biografía y su escritura. El itinerario ya está planificado, las paradas están marcadas en la mapa y la media pensión está garantizada. Hoy el objetivo es simplemente sentarse cómodamente, mirar por la ventanilla y dejar que la historia vaya pasando. Si todo el mundo está ya en su asiento y ha encontrado un sitio para su equipaje, avanzamos el motor y nos dirigimos a nuestra primera parada. Vale, para nuestra primera parada en este tour literario vamos a empezar por Landsberg, que es la ciudad donde nació nuestra escritora Christa Wolf. Christa Wolf nació en esta ciudad en 1929, en una ciudad que en aquel momento pertenecía a Alemania. Su infancia transcurrió durante el auge del nazismo y quedó marcada sobre todo por la Segunda Guerra Mundial. Tras la derrota alemana en 1945, esto hizo que la familia tuviese que huir de su ciudad natal y tuviese que buscar refugio en otra ciudad. Para ver un poquito más de Landsberg, una vez llegamos a la ciudad, nuestra primera visita será el casco histórico y cerquita del río Var, donde es una zona donde ella transcurría mucho porque su vida cotidiana se basaba en ese circulito. Y ahora, aunque se ve muy diferente de lo que se veía cuando ella era joven, para ella sigue siendo como un recuerdo de espacio real donde tuvo sus primeros años de vida. Después nos dirigiremos a varios recorridos que tanto la familia de Wolf como muchas otras familias en su momento tuvieron que usar para escapar de Landsberg cuando el avance del Ejército Rojo. Landsberg y sus calles, ella las consideraba como hogar y desde el momento en el que se tuvieron que ir, estas calles son un símbolo de un mundo perdido para ella, lo que también simboliza un poco después en sus obras. Después, para el segundo día, nos trasladaremos a Mecklenburg, que tras huir de Landsberg fue donde la familia de Wolf y ella llegaron y se instalaron allí. Es una región marcada sobre todo por la pobreza y las dificultades que suponieron la posguerra. En esta ciudad ella empezó una nueva etapa de reconstrucción personal, política, donde empezó sobre todo a creer en el socialismo, a interesarse más sobre la política y empezó a construir una sociedad nueva y mejor para también asimilar un poco todos los horrores que ella había vivido, poder encontrarle un sentido y una solución. Aunque con el tiempo, con muchas de estas ideas que tenían en el socialismo encontró muchas contradicciones. Cuando lleguemos a la ciudad, primero iremos al pueblo de Gamelin, que es donde inicialmente se instalaron ella y su familia, que es un pueblecito que también vivió la guerra de cerca y se notaba mucho pues, la pobreza, la escasez, pero bueno, dentro de lo que cabe, la familia de Christa y ella hicieron lo que pudieron y encontrar también una motivación de el volver a empezar de nuevo y de volver a empezar de nuevo. Después nos dirigiremos a los pasajes más rurales, que son pues también los pueblecitos de al lado, que simbolizan, después del caos de las ciudades, que fueron donde más quedó todo destruido, pues la reconstrucción de los pequeños pueblos que entre todos pues intentaron de alguna manera
refugiarse en esos pueblecitos y volver a montarlo todo desde cero. Y también pues eso simboliza pues la reconstrucción, refugio y paz, que en verdad los años que estuvo Krista en esta ciudad también simbolizan lo mismo, la reconstrucción de ella como persona y empezar como la persona que hoy en día conocemos y a la que estudiamos. Como tercera parada pararemos en Leipzig, que fue donde ella fue a la universidad, que fue la Universidad de Leipzig, y es una de las ciudades culturales más importantes de aquel momento en la República Democrática de Alemania. Allí comenzó a desarrollar su identidad como escritora y pensadora dentro del sistema socialista, que bueno, que ya sabemos que después hubo muchas cosas que no estaba de acuerdo, pero fue allí, y allí es donde empezó a darse que la escritura ya no solo es que le gustaba, pero que lo podía usar como una herramienta para reflexionar sobre la identidad, la memoria, la sociedad alemana. O sea, encontró de verdad algo que la podía ayudar a conseguir cosas. Y bueno, como paradas obligatorias, obviamente, la primera es la Universidad de Leipzig, que es donde ella estudió y pasó mucho tiempo. Ella allí estudió a principios de los años 50, recibió una formación muy influenciada por el marxismo y el leninismo, y que le ayudó mucho tanto en su crecimiento personal como en su crecimiento profesional a la hora de escribir. Y como segunda parada pararemos en la Biblioteca Albertina, que para ella es un gran lugar porque aparte de que pasó mucho tiempo allí, estaba rodeada de gente que era igual que ella, que quería saber más, quería aprender y quería usar herramientas como la literatura y la escritura para ayudar al mundo de alguna manera. Y nada, sobre todo se centró pues, en la literatura, en filosofía, teoría política, y esta biblioteca básicamente representa el ambiente universitario e intelectual que marcó sus primeros años como escritora. En nuestra parada en Berlín vamos a recorrer una ciudad profundamente unida a los últimos decenios de la vida de Christa Wolf. Nuestra primera parada es Friedrichstraße 133, donde Christa Wolf vivió entre 1976 y 1988. Desde allí veía el movimiento de la ciudad, pero también la presencia constante de la vigilancia estatal. En sus textos y diarios aparece ese sentimiento de vivir casi bajo observación permanente, la sensación de que incluso el espacio privado ya no era completamente suyo, hasta el punto de evitar ciertas conversaciones dentro de la casa o de desconfiar del teléfono. Por eso, Berlín no era solo el centro de su vida literaria, sino también el lugar donde la presión del sistema se hacía más visible, algo que después transformó literariamente en Was bleibt. La segunda parada es el Alexanderplatz, escenario de uno de los momentos más simbólicos de 1989. El 4 de noviembre, Christa Wolf habló allí ante una multitud de unas 500.000 personas en la mayor manifestación no estatal de la RDA. En ese momento, representaba la voz de muchos intelectuales que todavía esperaban una transformación democrática del socialismo desde dentro. Así Berlín se convierte por unos días en un espacio de apertura, de lenguaje político nuevo y de esperanza colectiva. Nuestra última parada nos lleva a Pankow, a la zona de Amalienpark, donde vivió desde 1988 hasta su muerte. En esta etapa final reflexionó sobre las polémicas de los años 90 y sobre la memoria de su propia implicación en la historia de la RDA. Christa Wolf murió en Berlín en el 1 de diciembre de 2011 y fue enterrada en el Dorotheenstädtischer Friedhof, uno de los cementerios más ligados a la memoria cultural de la ciudad. Terminar aquí nuestro recorrido significa entender que Berlín fue para ella no solo un lugar de residencia,
sino el espacio donde confluyeron su escritura, sus conflictos políticos y su legado literario. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje literario por la vida de Christa Wolf. Esperamos que hayáis disfrutado el recorrido tanto como nosotros y que estos lugares os ayuden a recordar que, como dice la propia autora, lo pasado nunca está del todo pasado. Gracias por vuestra atención y por haber viajado con nuestros desde Landsberg hasta Berlín. Si os ha gustado el tour, podéis recomendarnos a otros viajeros literarios.